Buenos días. Continuamos revivándonos con la palabra del Señor. Después de haber hecho luto por su amigo Jonatán y también por el rey Saúl, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel nos dice: Aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió: Sube. David volvió a preguntar: ¿A dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. David subió allá con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail. En primera de Samuel, capítulo 30, versículo 26, encontramos que David dio presentes a los ancianos de Judá. Estos tenían buen precedente con David, así que nos cuenta el versículo 4, que vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando avisaron a David que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, envió unos mensajeros a aquella ciudad diciéndoles: Benditos seáis vosotros del Señor, por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues que el Señor os trate con misericordia y verdad, también yo os trataré bien. Mientras David se estaba estableciendo como rey en Judá, que era su tribu y la más grande de Israel, no sucedía lo mismo en el resto de tribus. Nos cuenta el versículo 8 que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, quien también era su primo, tomó a Isboset, hijo de Saúl, quien le había sobrevivido, y lo llevó a Mahanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo el resto de tribus de Israel. Mahanaim era una de las ciudades de los levitas, pertenecientes a la tribu de Gad, al otro lado del Jordán. Para alejarlo de David, Abner lo lleva a reinar a Isboset, al otro lado del Jordán. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. En el versículo 12, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset. Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Cuando se encontraron ahí, dijo entonces Abner a Joab: Levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió: Que se levanten. Joab era quien estaba al frente del ejército de David. Entonces se levantaron y avanzaron en número igual, 12 de Benjamín por Isboset, hijo de Saúl, y 12 siervos de David. Cada uno echó mano en la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario. Así, de esta manera, al mismo tiempo todos los jóvenes murieron. Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael, sabiendo que Sarvia era la hermana de David, y estos 3 eran sus sobrinos. Entonces Asael, que era ligero de los pies, como una gacela del campo, se lanzó detrás de Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner volvió la vista y dijo: ¿No eres tú Asael? Sí, respondió él. Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no hizo caso, sino que continuó en la persecución contra Abner. Abner volvió a hablar: Deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? Como no quiso irse, Abner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la 5ª costilla, y así Asael cayó muerto en ese mismo lugar. Entonces Joab y Abisai, sus hermanos, persiguieron a Abner. Cuando el sol se puso, llegaron a la colina de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formando un solo ejército, e hicieron un alto en la cumbre de la colina. Entonces Abner gritó a Joab diciendo: ¿Nos devorará la espada perpetuamente?
¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? De esta manera, Abner está proponiendo a Joab una tregua y también no tenía la suficiente cantidad de hombres para ir a la batalla, pues ya había sido derrotado. Joab respondió: Vive Dios que de no haber hablado tú el pueblo, habría dejado de perseguir a sus hermanos solamente en la mañana, es decir, la batalla hubiese continuado. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim, donde se encontraba su rey. Joab también dejó de perseguir a Abner y reunió a todo el pueblo de los siervos de David. Faltaron Asael y 19 hombres, es decir, que 20 habían sido derribados en batalla. Pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín y de Abner, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Era un acto de humanidad el sepultar a aquel que yacía muerto en el campo. Hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Esto debía pasar, pues el Señor ya había declarado que David sería el rey sobre su nación, sobre Israel. Pero aquí debemos notar qué improductiva que es la guerra entre hermanos, el pelear entre hermanos. Los hombres de Isboset querían el poder, y aunque éste era débil, hicieron lo que sea para ponerlo sobre el trono, aún a sabiendas que el Señor ya había bendecido a David. Hoy nosotros podemos meditar en esas palabras, y si vemos que hay algo que queremos emprender y donde no está la mano de Dios, es mejor retirarse, es mejor pedir su voluntad e ir por otro camino al lugar donde el Señor quiere que vayamos. No insistamos en proyectos que pueden ser infructuosos e improductivos para nosotros por estar desestimando la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga durante toda esta jornada y toda la semana de trabajo, sabiendo que Él tiene planes maravillosos para ti.